En lo que hemos estudiado hasta ahora, según la Biblia y el Espíritu Profecía, hemos entendido que la verdad del Padre y el Hijo se encuentra diseminada en todas las doctrinas o verdades o pilares de la verdad que podemos extraer de la Biblia. Hemos visto con anterioridad que estudiando el mensaje del primer ángel encontramos la verdad del Padre y el Hijo, el juez y el hacedor de todas las cosas. También hemos entendido que si Cristo es el intercesor, debe obligadamente ser el Hijo de Dios y tener una doble naturaleza, divina y humana. Para tener naturaleza divina, Él obligadamente tiene que ser el Hijo engendrado de Dios para poder estar en presencia de Dios, sin ser destruido. Pero para ser representante del hombre y estar delante del hombre representando a Dios, entonces también Él tiene que ser 100% hombre, el Hijo del hombre, tomando una naturaleza como la tuya y la mía, en carne de pecado, pero sin pecado, sin pecar. Cristo vino a mostrarnos cómo vencer el pecado en nuestra propia naturaleza caída. De manera que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Esta gran verdad se conecta con la gran verdad de que Dios el Padre engendró un Hijo para hacer todas las cosas y luego para enviarlo a salvar al hombre que había pecado. De esta manera, la justificación por la fe, que es el mensaje de los tres ángeles, nos conecta, igual que el tercer ángel, segundo y primer ángel, con el Padre y el Hijo. Así que vemos que la verdad del Padre y el Hijo se encuentra en todas las verdades o los pilares de la verdad que se pueden extraer de un estudio bíblico. Así comprendemos también que en el juicio investigador o en la doctrina del juicio investigador, que es propia de las doctrinas de la Iglesia Adventista, o más bien única de la Iglesia Adventista, encontramos la verdad del Padre y el Hijo. Pero cuando los adventistas enseñan una Trinidad, atacando la Biblia y aquella verdad que se nos enseñó en el comienzo, primera de Juan 2:24, es decir, el Padre y el Hijo, entonces ese adventista lo que está haciendo es atacar el santuario y el juicio investigador. ¿Por qué? Porque la escena, tanto bíblica como en el juicio investigador, como en el mensaje del primer ángel, en Apocalipsis 14, y en todas las verdades de la Biblia, siempre se nos muestra al Padre y a su Hijo. Eso es lo que nos hablaron los profetas y también los apóstoles, y de ello nos hablaron los pioneros y el linaje de White. Hoy vamos a hacer un estudio sobre el juicio investigador con el hermano J.N. Andrews y su libro respecto al juicio investigador, que se llama El juicio, sus eventos y su orden, por John Nevins Andrews, pionero de la Iglesia Adventista. Así que vamos a utilizar este libro de este pionero para entender lo que los pioneros creían y cómo ellos entendían el juicio investigador y la verdad de la verdadera divinidad o de la real divinidad o deidad, el Padre, engendrando un Hijo y luego enviándolo al mundo para rescatar al mundo del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y también en Juan 17:3 se nos muestra en qué consiste o cuál es el fundamento, el centro, la base de la vida eterna. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que vamos a este libro del hermano J.N. Andrews sobre el juicio investigador.
en el capítulo 3, en el cual Él nos habla de Dios el Padre como el juez. Es por eso que tenemos que entender el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6, 7. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, el estudio que nos presenta en el capítulo 3 el hermano Andrews nos muestra a Dios el Padre como el juez. De eso se trata el capítulo 3 de este libro de Andrews. Pero al revisar el libro de Juan en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, o al leer Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, vamos a entender que Jesucristo es aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 7 se refiere nuevamente a la verdad del Padre y el Hijo. El Padre, el juez, y el Hijo, el Creador. Así que Andrews nos va a mostrar esta verdad bíblica que se relaciona con los pilares de la Iglesia Adventista primero y segundo, el Padre y el Hijo. Y el segundo pilar original de la fe adventista nos muestra al Hijo como el Redentor del mundo, enviado por el Padre para salvar al hombre del pecado, y luego comenzando su obra en el santuario celestial, según lo revelado por Pablo en el libro de los Hebreos. En ello se basa el segundo pilar original de la Iglesia Adventista, escritos por los pioneros en el siglo XIX. Ahora nos escribe Andrews: Dios el Padre es en su propio derecho el juez supremo de los hombres y ángeles. Él propone traer a la raza humana a juicio. Sin embargo, esta obra es solamente hecha en parte por Él mismo en persona. Es por medio de Jesucristo donde Dios tiene que realizar la mayor parte de ese inmenso trabajo. El siguiente planteamiento es digno de una consideración muy seria. Punto 1. Dios el Padre abre el juicio en persona. Luego corona a su Hijo como Rey y le entrega el juicio a Él. Dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Su silla llama de fuego, y sus ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de gran edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío y su reino no se corromperá. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. El anciano de días representa a Dios el Padre. Ese que parece hijo del hombre que viene hacia el anciano de días no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 64 y Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62 nos muestran lo siguiente. Nos muestran a Cristo como el Hijo del Hombre. Es por consiguiente no el Hijo, sino el Padre, quien está en la silla del juez, como descrito en la visión. Esos quienes están en la presencia de Dios el Padre, o el anciano de días, ya sea para ministrar o que esperan, no son hombres,
sino ángeles. Esto es un hecho importante. Cada estudiante de la Biblia debe darse cuenta que el libro del Apocalipsis es una maravillosa contraparte del libro de Daniel. Esa fraseología con respecto a esos en la presencia del anciano de días, hecha en Apocalipsis y con el evidente diseño de mostrar quiénes son las personas que pretende Daniel mostrar en su libro. Es decir, Andrews nos está diciendo que en Apocalipsis, en el capítulo 5 puntualmente y en otros capítulos, se nos muestra la escena del Padre, el anciano de días o el juez sentado en el trono y rodeado de ministros suyos, de testigos, de ángeles en una cena de juicio. Y en medio de ellos está el abogado que es Cristo. Por lo tanto, Andrews nos está mostrando que tanto en Apocalipsis como en Daniel se nos muestra la misma escena. O es decir, tanto Daniel como Juan en Apocalipsis nos están mostrando y nos están hablando del juicio investigador y de la escena en el cielo que se presenta con Dios el Padre, el anciano de días o el juez, sentado en su trono, secundado por los testigos o los ministros, que son los santos ángeles, y que entre ellos se encuentra el abogado de la humanidad, el representante de la humanidad, aquel que debe tener doble naturaleza, divina y humana, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Allí está Cristo, como abogado y no como juez. Entonces, en lo que nos está hablando Andrews y en lo que nos muestra la misma Biblia y la misma doctrina del juicio investigador, encontramos que existe el Padre, el Hijo y los santos ángeles, que vienen a cumplir la función del Espíritu de Dios, todos unidos en un solo cuerpo. En ese funcionamiento también se integra el hombre redimido y salvo por Cristo, lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, parte de la naturaleza divina junto con los ángeles. Y todos ellos cumplen la función de ser el brazo derecho de Dios y de Cristo, el poder de Dios, su Espíritu, la iglesia, el pueblo que tiene su carácter y que lleva el mensaje al mundo, tanto ángeles como hombres, encargados de llevar el Evangelio para salvar al hombre del pecado. Trabajan juntos, ángeles y hombres, llenos del Espíritu Santo, o más bien de la naturaleza divina del Padre y del Hijo. Por lo tanto, vemos que la Trinidad no tiene cabida en las doctrinas bíblicas. Si revisamos doctrina por doctrina, vamos a darnos cuenta, o pilar por pilar, de la fe adventista, nos vamos a dar cuenta que cada pilar o cada doctrina no le da cabida a la Trinidad, sino que siempre nos va a mostrar al Padre, a su Hijo y a los ángeles. Así también, siempre que abramos la Biblia, en cualquier parte en que encontremos la visión de un profeta, es decir, en cualquier parte de la Biblia en que hable un profeta, o cualquier libro de la Biblia que sea de profetas, y nos muestre la visión del cielo, siempre en esa visión vamos a encontrar al Padre sentado en el trono, a los ángeles como ministros alrededor de él, y también al Hijo, Jesucristo, en medio de ellos. Pero nunca vamos a encontrar a un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Por lo tanto, revisando estas doctrinas, y aún también a los profetas que nos muestran el cielo, nunca vamos a encontrar una Trinidad. O si bien, si encontramos una Trinidad, está compuesta por Dios el Padre, por el Hijo y por los ángeles, a los cuales se integran también los hombres redimidos, que trabajan aquí en la tierra junto con los ángeles, bajo el poder de Dios y la naturaleza divina de Cristo, para salvar a otros hombres y dar vida. Repitamos lo que nos decía entonces Andrews. Es por consiguiente no el Hijo, sino el Padre quien está en la silla del juez, como descrito en la visión. Esos quienes están en su presencia, ya sea para ministrar o que esperan, no son hombres sino ángeles. Esto es un hecho importante. Cada estudiante de la Biblia debe darse cuenta que el libro de Apocalipsis es una maravillosa contraparte del libro de Daniel. Esa fraseología con respecto a esos es la presencia del anciano de días hecha en Apocalipsis y con el evidente diseño de mostrar quiénes son
las personas que pretende Daniel mostrar en su libro. Así dice Juan: y miré y oí voces de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Apocalipsis 5:11. Entonces el hermano Andrews nos está colocando el capítulo 5 de Apocalipsis como una escena del juicio investigador, unido al libro de Daniel, puntualmente al capítulo 7, desde el versículo 9 al 14, donde nos muestra Daniel al Padre como el anciano de días o el juez sentado en el trono, y a Cristo viniendo delante del anciano de días secundado por los ángeles. Eso es lo mismo que nos muestra el mensaje del primer ángel, el juez, el Padre, cuyo juicio comenzó en 1844, por lo cual tenemos que dar gloria a Dios y temerle, y tenemos que adorar a aquel que hizo el cielo, tierra, el mar y la fuente de las aguas, el Hijo, el Creador. Dios el Padre, el juez y el Creador. Allí en el primer ángel, como también en el juicio investigador. Tanto en Daniel como también en Apocalipsis. Así que los profetas nos hablan del Padre y del Hijo, pero secundados por un tercer poder que son los santos ángeles, quienes ministran el poder de Dios, que es el Santo Espíritu. Ahora dice, Daniel describe la escena final de cuando el juicio fue abierto. El Padre preside como juez. Los ángeles de Dios están presentes como ministros y testigos. A este tribunal, el Hijo del Hombre se presenta a sí mismo para recibir el dominio del mundo. Aquí está coronado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los hombres no están presentes para ser testigos de esta parte del juicio o para presenciar la coronación de Cristo. Ahora, la teología, la misma que ha inventado la Trinidad, nos quiere hacer creer que los 24 ancianos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, son seres humanos redimidos, solo porque en el versículo 9 se menciona la palabra redimido, pero malamente en las nuevas versiones, ya que las versiones antiguas me está hablando que los ángeles están dando testimonio que Dios ha redimido a los hombres. Eso me lo muestra otras versiones más antiguas de la Biblia respecto a Apocalipsis 5:9. La nueva versión dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Aquí los teólogos, utilizando la hermenéutica, la exegesis y toda su palabrería griega y mundana, nos hacen creer que aquí se está hablando de seres humanos, por decir la palabra redimido. Pero en realidad, el capítulo y el contexto me está mostrando que los que están aquí hablando y los que están delante de Dios aquí son los mismos de los que me habla Daniel en Daniel 7 y Juan en Apocalipsis. Y son los mismos a los cuales se está haciendo referencia el hermano Andrews, los ángeles. En el versículo 6 se nos muestra el trono, al Hijo y a los ángeles. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y aquí también aparece el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo aparece en Cristo, como 7 ojos y 7 cuernos, que son 7 espíritus, los mismos 7 espíritus de los cuales me habla el profeta Isaías en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. De manera que luego esto se une con Apocalipsis y la visión de las 7 iglesias. Cada iglesia tiene un espíritu o un ángel, y Dios o Cristo se comunica con cada iglesia a través del ángel o el espíritu de cada iglesia. Así que vemos que la función del espíritu la ministran los ángeles. Así también, cuando el hombre es redimido por la sangre de Cristo, se hace parte de la naturaleza divina y de la familia celestial,
y comparte con los ángeles la obra de salvar al mundo predicando el evangelio de los tres ángeles. Ahora bien, por eso la visión de Apocalipsis 14 nos muestra ángeles como llevando el mensaje, pero esos ángeles visitan a hombres santos para guiarlos para que esos hombres prediquen el mensaje influenciados por el Espíritu a través de esos ángeles. Así que leamos entonces el contexto que va del versículo 6 al versículo 9 de Apocalipsis 5, que según el hermano Andrews, pionero de la Iglesia Adventista y parte de los fundadores de ella, nos dice que ese capítulo está relacionado a Daniel capítulo 7 en el marco de la doctrina del juicio investigador que me muestra el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 7. Y miré, y aquí en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El anciano de días. ¿Dónde podemos corroborar entonces que el Padre es aquel que está sentado en el trono, que es el juez y el anciano de días? En el capítulo 4, en el versículo 2, se nos dice: y al instante estaba yo en el espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono, el Padre. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, no se nos dice que es el Padre, pero lo vamos a entender comprendiendo el capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado por 7 sellos. Ahora, en el versículo 7 se nos dice que el Cordero, que tiene los 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, va hacia el Padre para recibir del Padre o del anciano que está sentado en el trono el libro de Daniel para desellarlo y convertirlo en Apocalipsis. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. ¿Quién vino? El Cordero. Versículo 6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Verso 7. Y él vino, el cordero, y tomó el libro de la mano derecha de aquel, el Padre, el anciano, que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro, llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Por lo tanto, los seres vivientes, que son 4, y los 24 ancianos, son sacerdotes, son ángeles, son seres celestiales, que están ayudando al Padre y al Hijo en la obra del santuario celestial. Y es por eso que estos seres celestiales tienen cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes. Y esos perfumes son las oraciones de los hombres, que suben al cielo en forma espiritual y recepcionadas por Cristo y presentadas a través de perfumes al Padre por Cristo y los ángeles que lo ayudan a Él a purificar el santuario. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes cantaban un cántico nuevo? Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que son todos sacerdotes y seres celestiales que están con el Padre y con el Hijo, según Daniel capítulo 7 y según la Biblia, los profetas y Apocalipsis por completo. Y eso también nos va a mostrar Apocalipsis capítulo 5, verso 13. ¿Quiénes son los que están aquí? Miren, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Aquí está el error de interpretación, ya que otras versiones bíblicas no dicen nos has redimido, sino dicen has redimido a los hombres.
Es decir, aquí los ángeles están representando como sacerdotes dentro del santuario junto con Cristo al hombre. Y eso es lo que nos dice el hermano Andrews en su libro El juicio investigador, su orden y eventos. Entonces, Andrews nos dice en el capítulo 3, Dios el Padre, el juez, nos decía en la página 24 de dicho libro que está el Padre, está el Hijo, están los ángeles, pero no hay seres humanos allí. Leamos nuevamente lo que nos decía el hermano Andrews en la página 24 de su libro sobre el juicio investigador. Así dice Juan: y miré y oí voces de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Daniel describe la escena final de cuando el juicio fue abierto. El Padre preside como juez. Los ángeles de Dios están presentes como ministros y testigos. A este tribunal, el Hijo del Hombre se presenta a sí mismo para recibir el dominio del mundo. Aquí está coronado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los hombres, pongan atención, pero los hombres no están presentes para ser testigos de esta parte del juicio o para presenciar la coronación de Cristo. Es el Padre y el Hijo y los santos ángeles quienes componen esta gran asamblea. ¿Y qué nos citaba anteriormente el hermano Andrews? Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, donde está en el marco y el contexto de aquel versículo 9 de Apocalipsis 5, que los teólogos mal utilizan para enseñar que los 24 ancianos son hombres redimidos. Vamos entonces a continuar leyendo el contexto de Apocalipsis 5, vamos a llegar hasta el 13, donde nos va a mostrar la verdadera escena y el contexto de Apocalipsis 5, donde no vamos a encontrar a ningún ser humano, porque los seres humanos no participan del juicio investigador, ya que los seres humanos están siendo juzgados en el juicio investigador. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro. ¿Quiénes cantan este cántico nuevo? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que son todos seres celestiales o sacerdotes que secundan al sumo sacerdote en el santuario celestial en el marco de la purificación del santuario en el juicio investigador. El Padre, el juez, el Hijo, el abogado, y los ángeles, los testigos y sacerdotes, que secundan y ayudan al abogado, quien también es el sumo sacerdote. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y en este mismo contexto del cielo y el juicio investigador, nos encontramos dentro del santuario con la verdad del Padre y del Hijo. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre jamás. Así que el juicio investigador está compuesto por Dios el Padre. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Secundado por sus ministros, los ángeles, espíritus, llama de fuego. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Los millares y millones. Y también se encuentra el abogado, el sumo sacerdote, el Cristo o el Cordero, que aparece
en Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14, que llega delante del anciano de días, el cual es el juez que está sentado en el trono. Y ese juez sentado en el trono, o el anciano de días, también aparece en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Y en esa escena encontramos nuevamente a los millones de ángeles, a los 4 seres vivientes y a los 24 Elohims, príncipes, o, como dice allí, 24 ancianos, presbíteros. Esos 24 ancianos tienen que ver con el sacerdocio, como lo hemos visto en un estudio que hice anteriormente sobre los 24 ancianos. Por lo tanto, esos 24 ancianos son los más altos sacerdotes que secundan al sumo sacerdote en la obra de la purificación del santuario, en el marco del juicio investigador. Por lo tanto, encontramos, como nos dice el hermano Andrews, a Dios el Padre, el juez sentado en el trono, o el anciano de días. Por eso el mensaje del primer ángel me dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 1844, el juicio investigador. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel me está mostrando a Dios el Padre, el juez o el anciano de días que está sentado en el trono, y que tenía en su mano un libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera, el libro de Daniel, y que se lo entrega a el Hijo del Hombre, o al Cordero, o al Hijo de Dios, Cristo, que va delante del anciano de días, según Daniel 7 y según Apocalipsis 5, a recibir la revelación de Daniel, que se transforma en la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis. Y allí, en el capítulo 6, Cristo comienza a desatar los 7 sellos que tienen que ver con 7 sellos relacionados con la visión de Daniel. ¿Qué es lo que está sellado en el libro de Daniel? El mensaje relacionado con la profecía de la cuarta bestia, que es Roma imperial y la Roma papal, que se iba a entender para 1798 con el levantamiento, finalmente 40 años después, de Guillermo Miller, los Milleritas, los pioneros adventistas y la hermana White. Ellos son los entendidos que al terminar los tiempos y la mitad de un tiempo, se levantarían con la ciencia que iba a aumentarse para proclamar al mundo aquello que estaba sellado del libro de Daniel, entendiendo y predicando Apocalipsis, cuyo centro es el mensaje de los 3 ángeles, que se basa en las visiones de Daniel, que nos muestran a la bestia, a la imagen y la marca de la bestia. Todo como un mensaje previo a la segunda venida de Jesús, enviado por el Padre para rescatar a su novia, su iglesia, que no tiene mancha ni mácula, pero que tampoco está contaminada con mujer y tiene la verdad pura del Evangelio eterno de los 3 ángeles, que se centra en Dios el Padre enviando a su Hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 3:16 y Juan 17:3. Así vemos que en toda la Biblia y en el marco del santuario, con los profetas, con Daniel y Apocalipsis, nunca encontramos una Trinidad, sino siempre la verdad de que Dios engendró un Hijo con el cual creó todas las cosas y luego lo envió para salvar al hombre. Eso es lo que me muestra el libro de Hebreos en el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, donde leemos lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice el Padre: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Padre dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, yo el Padre, tu Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros, más que a los ángeles. ¿Por qué? Porque al Padre le complació que en su Hijo habitase toda la plenitud de la divinidad. Es por eso que dice aquí, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Padre, el Dios tuyo, el Padre de Cristo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Miguel tiene toda la plenitud de la divinidad en él, porque así le complació a su Padre. Por tanto, en Miguel, en Cristo, está toda la plenitud, toda la naturaleza divina en él, porque es el Hijo engendrado de Dios y comparte con Dios la misma sustancia y la misma gloria, el mismo espíritu. Ahora, los ángeles, que son los compañeros de Miguel, no tienen esa divinidad, no tienen esa plenitud morando en ellos, así tampoco los seres humanos. Pero cuando el ser humano sea redimido, tendrá de cierta forma la plenitud morando en él. Eso lo dice el libro de Efesios en el capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de los Efesios se nos dice que los hombres finalmente serán superiores a los ángeles cuando sean resucitados de los muertos por aquel que es el Hijo de Dios, enviado por Dios ahora para resucitar a su iglesia que está en la tumba. Y para ello Cristo viene secundado nuevamente por los ángeles, Miguel y el ejército de Jehová. No es con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, dice Dios en el libro de Zacarías. Entonces el ejército de Dios es su espíritu, pero los ejércitos de Dios y los ejércitos de Miguel son los ángeles. Quiere decir que si el ejército de Jehová es su espíritu y los ángeles son el ejército de Miguel, quiere decir que los ángeles son los ministradores del poder de Dios, que es el Santo Espíritu, la tercera persona de la deidad. Y la tercera persona de la deidad es la naturaleza divina del Padre y del Hijo, enviada por el Hijo, quien ahora tiene naturaleza humana, pero tiene la doble naturaleza, ya que es el representante del cielo y de la tierra. Es aquel que puede estar delante del Padre, el Hijo de Dios, y aquel que puede traer el mensaje del Padre a los hombres sin que los hombres mueran, el Hijo del Hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y así Cristo puede ser nuestro intercesor. Si María es intercesora, como los teólogos católicos inventaron junto con la Trinidad y el Domingo, si María es intercesora, entonces María tiene que ser divina y humana. Ahora, si el Papa es el puente entre el cielo y la tierra, el pontífice máximo, entonces también tiene que ser divino y humano. Por lo tanto, esas doctrinas católicas son heréticas y satánicas, teológicas, mundanas, griegas y filosóficas, igual que la Trinidad, igual que el adventismo trinitario. Todo invento del hombre, agregándole y quitándole a la Escritura. Ahora, en Efesios capítulo 4, en el versículo 11 nos dice lo siguiente, hablando de Cristo y la iglesia. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, el hombre redimido alcanzará la plenitud de Cristo, cosa que los ángeles no había. Por eso los hombres serán finalmente superiores a los ángeles, y los ángeles, en gran humildad y amor, trabajan para que nosotros algún día seamos superiores a ellos, cuando ahora somos inferiores a ellos. ¿Cuán amor hay en ese carácter angelical? Así también tenemos que ser nosotros, abnegados y ayudar a otros para que también sean salvos y algún día sean superiores a nosotros. Así actúan los ángeles y así tenemos que actuar nosotros porque ese es el carácter de Cristo. Entonces, el libro de los Hebreos nos hablaba nuevamente de la escena celestial. El Padre enviando a su Hijo para comunicarse con el hombre. Pero también nos hablaba de ángeles. El Padre hablando de los ángeles y hablando de su Hijo. Siempre vamos a encontrar en todos los pasajes bíblicos la escena celestial
del Padre, el anciano de días, el juez, el que está sentado en el trono, secundado por sus ángeles y siempre con el Hijo presente. El Padre, el Hijo y los ángeles, los tres poderes del cielo. En los ángeles está presente la naturaleza divina del Padre y el Hijo, que es el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu en sí no son los ángeles, sino que es la presencia del Padre y el Hijo que habitan sus criaturas santas. Así también en los hombres. Y los hombres pueden ser participantes de ese Consolador. Como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 2 al versículo 6. Allí Pablo nos muestra que el hombre también puede ser parte de la tercera persona, es decir, del Consolador o del Espíritu de Dios, de la iglesia o el pueblo de Dios, unido con los ángeles. 2 Corintios capítulo 1, versículo 2 al 6. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo, enviándonos su gracia, que es también su paz, es decir, su Espíritu, su presencia, su poder. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación, la cual es eficaz para soportar las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Esto lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 2 al 6. Que la gracia y la paz, el Consolador, vienen de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y luego el versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que en Hebreos capítulo 1, en que el Padre dice que Él es Dios de Cristo, y también Padre, el que engendró a Cristo. Y luego nos dice que el Consolador, la paz y la gracia que provienen del Padre y de su Hijo Jesús, nos consuela a nosotros, y nosotros mismos, con esa misma consolación, podemos consolar a los que están en tribulación. Ahora, ¿quiénes traen la consolación? Jesucristo, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, necesitó la consolación de sus apóstoles y fue a estar con los apóstoles para que los acompañaran en oración, pero los encontró dormidos, lo cual simboliza el pecado. La iglesia está dormida igual que Jonás por el pecado. Así Cristo encontró a su iglesia, a sus apóstoles dormidos igual que Jonás. Y la iglesia adventista hoy está dormida por el pecado. Así que no pudieron consolar a Cristo porque no tenían el Consolador. Y estaban dormidos, igual que Jonás e igual que la iglesia. Pero Cristo fue consolado porque Dios el Padre le envió a ángeles y a Gabriel para consolarle. Así vemos cómo los ángeles ministraron aquella noche al Espíritu de Dios, al Consolador. Y con ese consuelo, Cristo nos dejó la consolación a nosotros también, y por ello podemos consolar con esa misma consolación, con la gracia y la paz que viene del Padre y del Hijo, a aquellos que están en tribulación o tentados. Así nos volvemos parte del poder milagroso y santificador y salvador y regenerador de Dios. Todos aquellos que son santos y guardan la ley de Dios y aman a Dios, reciben al Consolador. Juan capítulo 14, versículos 15 al 26. Y esa gente se transforma en el templo de Dios porque en ellos habita el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Así que, hermanos, utilizando la Biblia, el Espíritu Profecía y también a los pioneros como Andrews, y estudiando el juicio investigador o el mensaje del primer ángel, o revisando Corintios, o revisando Hebreos, o Apocalipsis, o Daniel, siempre nos vamos a encontrar con el Padre y su Hijo, secundados por el tercer poder, que son los ángeles, quienes tienen y ministran la naturaleza divina del Padre y el Hijo, que es su presencia. Por lo tanto, finalmente, estos ángeles son enviados a la tierra, a las iglesias,
como decía Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y miré, y aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esos 7 espíritus van a las 7 iglesias, y esas 7 iglesias tienen 7 espíritus, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Así que siempre el Espíritu ha sido ministrado por los ángeles, que van a las iglesias y que secundan a Miguel, el general o el comandante de las huestes angélicas del Padre, el príncipe que es el generalísimo de los ejércitos del rey, el rey y el príncipe, el Padre y el Hijo. Así usted también puede abrir la Biblia en Mateo capítulo 22. En Mateo capítulo 22 tenemos una parábola, que es la parábola de las bodas del Cordero. Y respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Y también encontramos lo mismo en Mateo capítulo 21, en la parábola de la viña. Dice: y a la postre el padre envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Vemos que el señor de la viña, o el dueño de la viña, había enviado primero a profetas, o a sus siervos los profetas, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y qué hicieron los labradores? Tomaron a los siervos, es decir, los profetas, que envió el Padre primero, y los mataron. Y luego el Padre envió a su Hijo. ¿Y qué hicieron con el Hijo? Lo que nos dice el versículo 38 de Mateo 21. Mas los labradores, los miembros de la iglesia, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Eso es lo mismo que nos está diciendo el libro de Hebreos en el capítulo 1, que Cristo es el heredero y el Hijo engendrado de Dios. Y es lo mismo que me dice Juan, que el Padre enviaría a su Hijo para rescatar a su iglesia y al mundo del pecado. Pero ¿qué hizo la iglesia? Se mundanalizó y prefirió la filosofía, la teología y la tradición humana, la sabiduría humana. Y la sabiduría humana, según Pablo, mató a Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se desvanece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Quién mató al Señor de la gloria? La tradición, la sabiduría del mundo, la filosofía, la teología que rechaza la revelación del Padre que envió a su Hijo al mundo. Los judíos, la iglesia que estaba unida a Roma, y para ello utilizaba teología y filosofía para despreciar la revelación que Dios enviaba a través de sus profetas, los siervos. ¿Y qué hicieron con los siervos? Los mataron. Y finalmente les envió a su Hijo. ¿Y qué hicieron con el Hijo? Lo mataron. ¿Quién lo mató? La sabiduría del mundo. Esa sabiduría es la teología que penetra con el paganismo dentro de una iglesia apóstata, como lo es hoy el adventismo, el cristianismo, el catolicismo y en aquel entonces el judaísmo. Todos ellos se levantan en contra del Hijo y del Padre. Pero esto nos dice el profeta y rey de Israel, el profeta y rey David, en el libro de Salmos, capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que muera los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero
los desmenuzarás. Ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Es por eso que el mensaje del primer ángel nos advierte: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al Hijo, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La verdad del Padre y el Hijo, en el marco del juicio investigador, del mensaje de los tres ángeles, de Salmos, de Hebreos, de Corintios, de Génesis y de toda la Biblia. No es verdadero la falsa doctrina de la Trinidad, porque simplemente es eso, una doctrina humana, creada por la filosofía del mundo, que crucificó a la verdad, que es el Señor de la gloria. No hagas tú lo que hicieron los judíos en el pasado. Sé prudente y sabio, y permanece en aquel que se te enseñó en el comienzo. ¿Y qué es aquello que se enseñó en el comienzo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24, donde se nos dice que se nos enseñó en el comienzo. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Y la vida eterna es que conozcan al Padre y al Hijo. Y el que niega al Padre y al Hijo es el anticristo, como lo dice el versículo 22 de Primera de Juan 2. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca pues en vosotros. Si lo que oísteis desde el principio permaneciera en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Y en Juan 17:3, dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Y finalmente, el que reconoce al Padre y a su Hijo es el que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5. Y el versículo 10 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida en él. ¿Y por qué Cristo tiene vida eterna? Porque el Padre le complació que su Hijo tuviese toda la plenitud de la deidad, es decir, la vida de Dios, la vida eterna. Y eso finalmente lo dice Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también nos dice exactamente lo mismo Cristo en Juan capítulo 10, versículos 16 al 18. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y todo aquel que oye la palabra de Dios en vida, oirá la palabra de Dios estando muerto. Y aún estando muerto, la palabra de Dios lo resucitará, porque según Jesús en Juan 63 nos dice: las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Luz a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Maranata, el Hijo de Dios ya viene.